Buenos días, tardes, ¿no? Buenas tardes, las jóvenes, ya son tardes. Bueno, vamos a continuar. Ya hablamos del espectro, vimos más o menos un resumen histórico de cómo surge la idea del espectro, pasamos por Newton, Prisma, Fraunhofer, bueno, todos estos personajes. ¿Estamos? Y ahora lo que quiero contarles es una historia que ocurre, digamos, un poco en paralelo, ¿cierto? Una gente que va en paralelo con estas ideas con estas ideas científicas, pero pues ya el objetivo es otro, es muy distinto ese asunto. Es muy distinto ese asunto porque esta idea viene de mucho más atrás, ¿sí? Si bien es cierto, puede ser que en la antigüedad alguien haya visto, no sé, el arco iris, algunas cuestiones, pues las explicaciones en general eran más de carácter religioso, ¿cierto? Que más que de pronto de carácter científico. Pero en este caso, hablando del átomo, porque pues yo prometí que íbamos a hablar del átomo, del modelo atómico y todas esas cuestiones, ¿cierto? Pues entonces resulta que hablando del átomo, ya las cosas son un poco distintas, si estamos ya son un poco distintas. ¿Por qué? Porque, acá, sí. ¿Por qué? Porque esto surge muy atrás, esto surge muy en el pasado, muy atrás. Estamos hablando más o menos de esta fecha para que lo tengan de pronto presente. Y estamos hablando del orden de 480 a.C. Y pues obviamente eso es bastante rato atrás, ¿sí? Yo sé que aquí hay que hablar de ciencia, yo sé que quieren rayar, yo les prometo violencia, toda la que quieran. Si estamos, mientras tanto, pues hay que empezar como hay que empezar, hablando de dónde viene y para dónde va. Tal vez ya mañana venga poseído, no sé qué campo magnético, no sé quién, Dalton, no sé quién, Thomson, no sé quién. Pero por lo pronto me gusta empezar aquí tranquilo, hablando de 480 años antes de Cristo más o menos, ¿cierto? Hablando de un tipo que se llama Demócrito. Y yo creo que ustedes esa historia la han oído muchas veces, ¿cierto? Pero nosotros la vamos a contar un poquito. Vamos a entrar en detalles con eso, vamos a mirar ese asunto. Entonces, Demócrito, ¿quién sabe de Demócrito? ¿Cuánto Demócrito y por qué tanto Leucipo? ¿Cómo es este juego? ¿Quién recuerda algo? Lo he inspirado aquí mi amigo. Pues Demócrito decía que se podría dividir algo tantas veces que ya va a llegar un punto que no se puede dividir más. Ok. Entonces a eso le llamó átomo. Sin más ni más, listo. ¿Qué más hay por ahí? Les decía que esas partes, o ese átomo, era indivisible, homogéneo, comprensible y que eran eternos. Y quieto, que mucha información me pongo nervioso. Vamos con calma, ¿cierto? Se siente presente una cosa y eso pues es un poco algo del estudio de la epistemología y ese juego y es cómo percibe esa gente cuando genera el conocimiento y cómo percibimos nosotros cuando Dalton bota el conocimiento, ¿sí? Entonces, tener presente que estos tipos desarrollan esas ideas, pero son ideas de la mente, ¿no? O sea, eso surge en su mente. Eso surge a través de unos análisis que ellos denominan análisis lógicos o a través de la lógica. Si estamos solo razonamiento. Aquí hay algo interesante siempre y es que en la antigüedad o en ese proceso de los griegos, pues los sentidos en general no siempre son tan bien vistos. Y de hecho lo que siempre piensan ellos es que de alguna manera los sentidos que nos engañan, ¿sí estamos? Entonces, eso es chévere porque miren que eso parece algo que uno dice, ¡ay, qué ejercicio tan inocente! ¿Cierto? Pero de alguna manera engañan. Ay, no sé. De alguna manera eso tiene bastante ¿qué? Sentido. ¿Qué experimento, qué tipo de experiencia le prueba a uno que los sentidos lo engañan? Rápidamente, así como una que ustedes digan, no, si los sentidos definitivamente me engañan. Necesito otra cosa. ¿Qué tipo de experiencia en física, digamos, les produce ese efecto a ustedes? Las ilusiones ópticas, bueno, podría ser como una especie de hologramas, tal vez. Eso de que uno percibe una cosa, pero realmente es como otra. Bueno, puede ser otra. Cuando sale el sol, o sea, es ver la trayectoria del sol, es pensar como que el sol gira alrededor de la Tierra. O sea, si yo lo veo, Ok. Que nosotros de alguna manera no percibimos el efecto de que la Tierra gira alrededor del Sol, sino que más bien el Sol, pues según uno ve, el Sol gira alrededor de la Tierra, ¿no? Porque los sentidos, bueno, pues aparentemente nos engaña según nos ha contado, ¿cierto? ¿Qué otra experiencia tienen por ahí?
Un experimento que de pronto incluso cuando sean docentes le pegue a sus estudiantes y sus estudiantes queden convencidos de que la ciencia, la instrumentación y la ciencia y todo eso se hace de vital importancia. Termodinámica. La termodinámica tiene una experiencia muy linda que es el efecto de calor y frío, ¿cierto? Uno mete la mano, digamos, en agua fría con hielo un buen rato y luego y al mismo tiempo pone sus manos en agua caliente y se aguanta, ¿cierto? Hay bastante tiempo, chan, 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 espera un rato como que entremos en equilibrio termodinámico con el sistema, ¿cierto? Y después, entonces, usted inserta sus manos al mismo tiempo en una sustancia, en agua, que está a temperatura ambiente. Y usted va a sentir un efecto muy curioso, y es que con su mano derecha, si estaba en lo frío, va a sentir que el agua está tibiecita, una maravilla. Y si usted tenía la mano aquí caliente, pues cuando meta la mano allá va a sentir que el agua va a estar, ¿qué? Fría. Y entonces la pregunta es, ¿está caliente o está fría? Entonces resulta ser que, pues los sentidos que nos engañan 100%. Entonces, miren qué experiencia sí hay para saber que los sentidos nos engañan. Entonces, no es tampoco raro que los tipos en ese momento piensen que a veces los sentidos no son la mejor herramienta, pero tampoco es que hayan desarrollado grandísimas herramientas para superar el problema de los sentidos. O sea, lo que hacen los manes es decir, bueno, ya está, los sentidos no son como buenos, así que aquí parece ser que lo mejor es que razonar. Pero miren que hay algo interesante y es que ellos razonan, pero pues obviamente razonan a la luz de lo que de lo que ven, ¿cierto? Pero pues es una ambigüedad, es una dicotomía, es un problema ahí sospechoso, ¿se va a entender? Pero digamos que ellos tienen claro que los sentidos nos engañan un poco. Entonces, la razón por la cual Demócrito y Leucipo, desarrollan la teoría atómica, pero como simplemente una idea. Esto es una idea. Pues aquí está la idea, ¿sí? Esto es una idea. Pero esa idea no está tan lejos de la idea de átomo que teníamos hasta hace 300 años. Es decir, la idea de átomo a priori aparece, se bota y tiene una estructura como la que tú decías. Primero, él define, empieza porque esto es una teoría atómica, ¿no? Estoy hablando de teorías atómicas. Entonces, esta teoría atómica defiende lo siguiente. Primero, que todos los objetos en el universo están constituidos por unas partículas mínimas llamadas ¿qué? Átomos. ¿Listo? Eso es, digamos, lo mínimo. ¿Está claro hasta ahí? Eso es lo mínimo. Entonces, el hombre defiende esa postura. Después de eso, y de definir eso, pues uno sabe que etimológicamente le han contado que átomo quiere decir ¿qué? Indivisible. Entonces, él garantiza que estas estructuras son lo mínimo que se puede encontrar y que ya es completamente ¿qué? Indivisible. ¿Está claro? Indivisible. Eso por ese lado. ¿Qué más dice el hombre? Que esos átomos son completamente ¿qué? Eternos. Es decir, que eso siempre va a existir y nunca va a desaparecer. Entonces esto es eterno. Pues yo pensaba en eso como principio de conservación, ¿no? ¿Conservación de qué? ¿De la masa? Sí, tiene un comportamiento de principio de conservación de masa. Es decir, el hombre dice, bueno, eso es lo que hay, no lo podemos perder. Como sea, siempre debe estar, ¿sí? Acá hay algo interesante, el razonamiento que hacen estos tipos un poco que es como... es un razonamiento que yo he hecho pero como al revés. Y es, ustedes se han visto que cuando uno estudia geometría, entonces le dicen a uno, vamos a postular unos axiomas. Y entre uno de los axiomas principales es la existencia del punto. El punto es un axioma, o sea, eso es, porque si no es, entonces ¿qué hacemos? ¿Qué construimos? Entonces pues tiene sentido, ¿no? Entonces uno dice, punto. Es un ente geométrico, ¿cierto? Que tiene características adimensionales. Es decir, ahí está el punto, pero no tiene de alguna manera dimensión. Y se acabó. Y luego uno dice, bueno, listo, perfecto. Y entonces la pregunta que nos hace es, ¿cómo diablos un agente que no tiene dimensión, cuando amontono muchos objetos adimensionales, generó estructuras dimensionales? ¿Sí? Pues puede surgir esa duda, ¿no? De alguna manera es sospechoso porque pues es un amontonamiento de puntos, porque si uno le dice a la gente, defina recta, entonces pues puede ser una secuencia de puntos ordenados de alguna manera regular, la que sea, o una función. Entonces uno queda con esa inquietud. Entonces el postulado de este tipo es como el mismo, el hombre dice, pero es como al revés, conmigo.
Entonces el hombre dice, mire, lo que pasa es que vamos a dividir la materia, pero entonces podríamos machacarla hasta hacerla completamente ¿qué? Nula, o sea, desaparecerla. Y entonces el tipo dice, ¿y cómo es posible que de la nada o el vacío surja lo que nosotros denominamos ¿qué? Materia? Entonces, esto no puede ser infinitamente divisible, esto tiene que haber un punto donde uno ya lo machaque y eso no que se divida más, para que genere estructura y para que cree la materia. ¿Me hago entender? Entonces, es un razonamiento analógico, no digo que necesariamente sea igual, pero es como similar. ¿Se va a entender? Entonces, miren que hay algo interesante, ¿no? Hay algo bien interesante. Pregunto, ¿más o menos? ¿Sí, más o menos? Bueno, entonces, ¿qué pasa? Miren qué interesante. Y uno pues ya le ha hecho el saco roto. De hecho, estamos hablando de 480 a.C. y sin embargo la idea aún en la actualidad sigue viva. ¿O cómo le llama a usted esas cosas que constituyen la materia en la actualidad? ¿Cómo lo llaman? Átomos, ¿cierto? Es muy raro que no le hayamos cambiado el nombre. Creo que ya es costumbre, ¿no? A veces las cosas se convierten en ese costumbre, uno lo llama átomo y ya como que no se olvida. ¿Eso por qué se llama átomo? ¿A quién le importa, güey? Así lo llamamos y como ya lo tenemos caracterizado, pues funciona. Pero obviamente el nombre internamente está en contrariedad o está en contravía de lo que sabemos ahora. O sea, ya lo que sabemos ahora no va para que esa vaina se llame átomo. Bueno, pero pues como no hay más nombres y ya nos acostumbramos, pues tal vez lo seguimos llamando así. ¿Ustedes se van a entender? ¿Sí? Porque ya sabemos que eso no es tan sencillo. Entonces, bueno, estoy mirando por acá a ver qué más de pronto me falte decir. ¡Ay! Hay algo muy interesante, yo no sabía sinceramente. Miren que hay algo interesante, el hombre dice que son inmutables, eternos, y hay algo que son imperceptibles. Incomprensibles. Nadie los comprende, dijo aquí dijo el profesor, ¿sí ven? Ah, Dios mío. Mis estudiantes son incomprensibles. Oiga, esto de imperceptible me encanta porque me hizo pensar en algo interesante. Si es un ente que no es percibible, que no se puede percibir, perdón, ¿cierto? Que no se puede percibir de alguna manera pues es una manera de salvarse, ¿no? Es que en ese momento el problema es que uno no puede probar lo que dice. Más allá de que suene lógico, uno no puede pues, probarlo porque no hay cómo. O sea, no hay herramientas, no hay instrumentos, no hay aparatos. Entonces uno bota la idea, suena coherente, aunque como toda idea tiene sus problemáticas. Pero esta idea de imperceptibles la usa la gente en la física moderna del siglo XX, ¿sí? Hay momentos en que ya uno, si no la salva, pues uno se salva, ¿sí? Esta idea es que pues están ahí, pero es posible que no los podamos ver de ninguna manera porque son tan diminutos que no los ve nadie, pero ahí están. Entonces, por ejemplo, hay un tipo que se llama Luis de Broglie. ¿Han oído nombrar a Luis de Broglie? Luis de Broglie hace algo interesante y que para allá vamos y vamos a discutirlo bastante, y es, el tipo asocia a las partículas materiales un comportamiento ondulatorio, ¿sí? Pero entonces hay algo interesante, el hombre dice, no, lo que pasa es que al fotón también le puedo asociar el mismo comportamiento ondulatorio e incluso fue a hablar de momentum lineal de un fotón, ¿sí? Y entonces el hombre dice, sí, güey, ¿y eso cómo es si el fotón no tiene qué? Masa. Entonces man dice, yo voy a asumir que sí tiene. Y es una maravilla. Entonces el hombre dice, eso es como resolver el problema de esta manera. El hombre dice que es... de alguna manera la masa que tiene el fotón es tan pequeña que se hace ¿qué? Imperceptible. Y entonces, ¿cómo lo resuelve en física moderna con la gente contemporánea para que no le caiga a todo el mundo en bandada? Pues el hombre dice, no, es que es posible que la masa sea del orden de 10 a la menos, no sé, por poner un número, puede ser que no sea exactamente ese, ¿sí? 44 o 45. Y por eso digo, no sé lo que sea. Aproximadamente, ¡pam! ¿Sí estamos o no? 44, 45, 46 en este momento, y en ese momento al parecer no lo mide ni Mandrake. ¿Sí estamos? Entonces lo que uno dice es que si un objeto tiene una masa de ese orden, pues es como si no tuviera ¿qué? Masa. Pero entonces man dice, sí la tiene. Pero entonces hago los cálculos, pero como no la podemos percibir porque es que es imperceptible, entonces pues no tiene masa. Para efectos prácticos eso es cero. ¿Cómo lo ven? ¿Canciona o no? Pues canciona y no es de Broglie, sale invicto.
¿Me hago entender o no? Así que esta idea de que algo sea imperceptible y que uno podría decir, es que esos griegos sí se dan garra, pues resulta que esto está muy cerca de nosotros y Luis de Broglie también asumió cosas así. Y en medio de todo, pues funcionó relativamente bien. ¿Me hago entender? Así que, pues, todo bien. ¿Cómo lo ven? Bueno. Hay algo chévere. El hombre también habla de algo muy importante y es el tamaño. Entonces resulta que el hombre dice que lo único que diferencia un átomo de otro puede ser el ¿qué? El tamaño. O sea, los tamaños no necesariamente son iguales, sino que los tamaños o el tamaño depende de la sustancia o depende del material. ¿Sí me van a entender? Entonces eso es importante. De pronto depende de la sustancia o material. Entonces dependiendo, por ejemplo, no sé, que los átomos de agua tienen un tamaño, los átomos de aire tienen ¿qué? Otro tamaño y así digamos sucesivamente. ¿Sí estamos? Entonces, por ejemplo, habla del tamaño. Y aquí hay algo también chévere. Además de hablar del tamaño, también habla de el peso. El peso de esas estructuras. Sí, pero no entra mucho en detalle con eso. El que entra con detalle en eso es otro filósofo que me parece muy interesante. Yo no sé, yo siento que eso es mecánica cuántica, pero puede ser que yo esté echando carreta. Venga, ¿ves que está? Este tipo. Epicuro. ¿Quién se acuerda de Epicuro? Este tipo es contemporáneo. Epicuro. ¿Qué hace Epicuro? Plantea la posibilidad de que esas sustancias tienen necesariamente peso y que pueden ser que los pesos sean no necesariamente iguales, sino pesos distintos. Y obviamente eso es importante para química, porque acuérdense que nosotros vamos viajando a través de esto, pero es a través de la química. ¿Sí estamos? Hay algo importante, el espectro que estábamos discutiendo, pues depende de cada elemento químico, y cuando vamos hablando del átomo, entonces también vamos hablando dependiendo del elemento químico. ¿Sí estamos? Entonces ahí hay algo importante, este tipo habla del peso, o sea, este tipo sí se oiga, hay algo de peso. Y hay algo interesante también que me encantó y es esta teoría del átomo según Demócrito es una teoría determinista. ¿Cómo es determinista? Pues que de alguna manera siempre predice qué va a pasar, cómo va a pasar y cuándo va a pasar. Pero entonces este tipo de Epicuro le metió un detalle muy curioso y es, digo, estas partículas llamadas átomos, o sea, aceptando las ideas de Demócrito, se mueven de maneras aleatorias. ¿Para qué? Para generar un efecto que sería el efecto de libertad o libre albedrío. Entonces el hombre dice que para que haya libertad tiene que haber un efecto completamente aleatorio. Entonces que el movimiento de estas estructuras es completamente aleatorio. Y así se genera un efecto de libertad. Mientras que el otro es determinista. Miren que eso es interesante, ¿no? Porque es como analógico a lo que hacemos después, que es el modelo determinista que tenemos conocido. Siempre podemos predecir qué pasa con el sistema, mecanicista, positivista si quieren, para que se pongan nerviosos, mientras que este tipo mete un componente arbitrario, aleatorio. Y obviamente esos efectos de aleatoriedad pueden estar asociados a fenómenos probabilísticos, ¿no? Entonces, ¿qué tan probable es que estén de una u otra manera, aunque el fenómeno sea completamente aleatorio? Entonces me sonó interesante porque yo diría que de pronto por allá, si bien son solo ideas, parece ser que a veces se acercan mucho a una realidad es que ni siquiera midieron. Entonces eso me da escalofrío, porque de alguna manera me muestra que hay gente que con la mente puede llegar a intuir muchas cosas que pueden ser reales, sin necesidad de experimentarlo. ¿Sí? Obviamente, siempre hay que experimentarlo, ¿no? Porque si no lo experimentamos, pues ¿cómo vamos a saber que ese genio tiene razón? El experimento en ciencia y en física es crucial, pero miren que es interesante, ¿o no? Para aquellos que les gusta la cuántica, de pronto podría ser un evento interesante. Bueno, listo. Toda la historia quedó ahí. La historia bueno, no, me falta algo interesante. Ya, tantas cosas que se me olvidan. Hay otra cosa interesante, que es más filosófico y que tiene que ver con, digamos, como el ser y el no ser. Decía ahí al estilo Shakespeare. ¿Sí? El que está asociado al ser y que el ser está asociado a la materia, o sea, como presencia, como, no sé si decirlo así, puede ser que esté equivocado, como vida, ¿sí? Entonces el ser está asociado a la materia y el no ser está asociado a una cosa que es bien interesante, que es
el vacío. De hecho, el hombre dice que estas estructuras se ordenan de alguna manera, pero que estas estructuras se ordenan, pero que siempre entre ellas debe haber un ¿qué? Un espacio vacío. ¿Sí? Recuerden que eso se genera problemas y conflictos en la filosofía antigua, porque Aristóteles entra en conflicto con ideas del vacío, ¿no? Entonces, ese es el asunto. ¿Y cómo sobreviven y cómo prevalecen las ideas de Aristóteles y cómo prevalecen las ideas de Demócrito y Leucipo? La vaina es que cuando llegan a la Edad Media, este concepto de vacío no favorece mucho al criterio religioso. Entonces es mejor que eliminarla un poco, porque no nos conviene. No es que esté mal, es que no nos conviene. ¿Está de acuerdo? Entonces ese concepto religioso bloquea ese proceso. Pero obviamente siempre hay rebeldes, ¿no? ¿Quiénes son los que primero empiezan a pelear contra la idea de vacío? O que uno encuentra experimentos donde ya la cosa del vacío empieza a tomar fuerza. ¿Quiénes son? En los árabes hay algunos comentarios, pero ustedes saben que no necesariamente son tan profundos o no tenemos tanto conocimiento de esos comentarios para hablar. A veces casi siempre todo es descriptivo, pero en general, digamos ya hablando de la cultura occidental, hay unos personajes que aparecen hablando de eso. ¿Quiénes son? ¿Quién? Torricelli, evangelista de Torricelli, o Torricelli, como lo quieran llamar. De pronto Pascal también. Pascal tiene filosóficamente hablando esas ideas. Es que Torricelli, que es discípulo de Galileo, tiene una ventaja. El hombre hace los experimentos. De hecho, es el primer experimento que habla del vacío, ¿no? Probando que la idea aristotélica de que el vacío es una aberración para la naturaleza no es tan cierta. ¿Sí estamos? ¿Cómo es el experimento de Torricelli? ¿Quién se acuerda del experimento de Torricelli? Los dos casos. No, el de los dos caballos es ¿Qué otro pasa? cuento. El de los dos caballos es otra historia. Disculpe.